pues vamos a hablar, ya sabéis, de los escritos poético y sapienciales, ¿no? En primer lugar, pues una separación que posiblemente ya todos conocéis. Estos escritos a veces se han puesto todos con el nombre de sapienciales, pero sí es verdad que Salmos, Lamentaciones y Cantar de los Cantares, que tienen un estilo poético, se han puesto luego en las Biblias modernas como nombre de libros poéticos. Más luego tenemos el resto que forman parte del cuerpo de los libros sapienciales. Ya sabéis, Job, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés y el libro de la sabiduría. Estos son pues los libros que vamos a ver. Primero voy a ver características generales de los libros poéticos y voy a ir viendo uno por uno cada libro de una forma muy sintética, y después vemos también características generales de los libros sapienciales y luego también pues vamos viendo uno por uno cada uno de esos libros, ¿vale? Vamos a ver entonces, empezamos con los escritos poéticos. En primer lugar, hacia el siglo XI, siglo X a.C., pues ya sabemos que muchos pueblos conocían lo que es la escritura. Sabemos que Israel está abierto también a todas esas civilizaciones, aunque hay una línea dentro de Israel que tiende más a cerrarse, hay otra línea más dentro de Israel que tiende más a abrirse a todas estas tendencias. Entonces, hay esta línea que nos trae lo que es la forma poética de expresarse que aparece en la Biblia. No solamente la forma poética se expresan en estos tres libros, sino que hay otras formas también poéticas en la Biblia, pero especialmente hay un predominio de la forma poética en estos libros que se llaman así, los libros o los escritos poéticos. Os voy a explicar algunas características, pero muy sencillas, de cómo se desarrolla o cuáles son las características de esta poesía. Primero, pues como toda forma poética tiene sonoridad y tiene ritmo. Una de las características es precisamente también los paralelismos. Un ejemplo de paralelismo que está en Joel 2:16. Salga el esposo del tálamo y la esposa de la alcoba. ¿Ves? Que hay un paralelismo en cuanto a la forma. Luego suele haber también una repetición continua de lexemas o de nexos. ¿Os acordáis, por ejemplo, del canto de los tres jóvenes? Sol y luna, lluvia y rocío, fuego y calor, rocíos y nevadas. Me parece una cosa así repetitiva, pero que en realidad esto forma parte de lo que implica un himno, esa sonoridad y ese ritmo. Pero yo creo que lo que más destaca es sobre todo la cuestión de la imagen. La imagen que es muy propia del mundo bíblico. Sabéis que en la mentalidad occidental pues somos más de conceptos, mientras que la mentalidad bíblica somos más de imágenes. Una imagen dice muchísimo y está cargada en muchos casos de una conexión con la experiencia. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pues esta hermosa imagen nos está llevando a una experiencia de confianza, a una experiencia de sentirme protegido por Dios, que es mi pastor. Entonces, ahí nos vehicula la imagen, nos vehicula a la experiencia. Luego, hay otras formas también, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, pues es un canto. Está hecho como los salmos, que llega a ser una poesía tan hímnica y que te lleva tanto a la oración que te lleva a ser cantado. O una elegía, como por ejemplo el libro de las Lamentaciones. Una elegía es un canto que se realiza, digamos, ante una desgracia, y tú lo que haces es que lloras, te lamentas, lloras frente a esa desgracia. Es la forma de expresar ese sentimiento. Empezamos con el libro de los Salmos, ¿eh? He resumido todo bastante, luego si queréis pues podemos dialogar un poco sobre ello. Los Salmos en realidad pues son oraciones que expresan el diálogo de Dios con el hombre. Están llenos de sentimientos, de lamento,
de súplica, de confianza, de arrepentimiento, de gratitud, de admiración, y así pues van adquiriendo con estos sentimientos una forma poética, están como sublimados y hechos oración. El libro de los Salmos está formado por 150 oraciones o cantos de amor muy diversos en cuanto a los autores y también muy diversas en cuanto a las colecciones. Su fecha de composición es aproximadamente el siglo III a.C. Si habéis visto, a modo de aclaración, los salmos tienen como dos numeraciones, seguro que lo habéis visto, esa doble numeración. Por una parte está la del texto hebreo tradicional y por otra parte está la de la traducción griega, la de la traducción de los 70, ¿no? Luego vemos también ciertas anomalías a la hora de la redacción de los salmos, y algunos, como el Salmo 9 y el Salmo 10, pues son en realidad uno solo que está dividido y que se hace de forma arbitraria esta división. Y el Salmo 14 y el Salmo 53 ocurre lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la Biblia ya sabéis que es fruto de un largo proceso de formación. Entonces, ese largo proceso de formación también conlleva una redacción y a veces en todos esos procesos pues se van dando este tipo de cuestiones. Tal como lo conocemos, el Salterio está dividido en 5 libros. ¿Y por qué en 5 libros? Porque se está imitando al Pentateuco. Desde el Salmo 1 al 41, del 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150. Es decir, es una poesía religiosa que está llena de diversidad y de riqueza. ¿Quién no ha disfrutado con los salmos? Yo recuerdo una amiga que comentaba que ella se había convertido escuchando cómo oraban laudes y cómo se oraba vísperas, porque encontró ahí una belleza muy grande, encontró ahí la belleza de Dios en realidad en esos salmos. Por ejemplo, algunos de los que conocemos, el Salmo 8, Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmos reales, por ejemplo, el Salmo 44, me brota del corazón un poema bello, o cánticos de Sión, por ejemplo, como el Salmo 64, o Dios, tú mereces un himno en Sión, o salmos de súplica, escucha, oh Dios, mis palabras, o salmos de confianza, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? O salmos de acción de gracias, como el 138, te doy gracias de todo corazón, o salmos de alabanza, alabanza al Señor en su templo, por poner algunos ejemplos. Algunas claves teológicas del libro de los Salmos. Los Salmos se dirigen a Dios, porque son oraciones, igual que cuando nosotros oramos, pero hablan de Dios. A la vez de que se dirigen a Dios, nos están hablando de Dios. ¿Qué se hace en los Salmos? Se alaba a Dios por lo que Él es. Porque es grande, porque es maravilloso, porque es fiel, porque es inagotable. Son, en realidad, la oración de Israel. Y no son solo una manera, o sea, no son solo oraciones, sino que nos enseñan a orar. Ya sabéis que uno de los recursos que a veces utilizamos para motivar a la alabanza en los grupos de renovación, que es echamos manos de un salmo y nos ponemos a repetir, y eso hace que la asamblea muchas veces despunte en la alabanza, ¿no? El salmista se dirige a Dios con una gran libertad. Fijaos que también nos enseña a orar, porque el salmista con esa gran libertad habla, se entusiasma, o expresa dolor, o gemido, A mí me gusta mucho esa autenticidad a la hora de los salmos, cómo se expresa el salmista. No sé si nosotros nos expresamos también con esa autenticidad a la hora de orar. Bueno, el mismo Jesús sabemos que bebió de esta fuente y que oró con los salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Para nosotros, cristianos, ¿qué es? Un manantial privilegiado que nos llevan a actitudes esenciales como la confianza absoluta, o la alabanza, o la súplica, o la petición de perdón. Nos tienen que llevar a la unión con Dios y, por supuesto, pues a una conversión del corazón. Vamos a pasar al Cantar de los Cantares, ¿vale? ¿Qué es el Cantar de los Cantares? Es una colección de poemas de amor
en los que no se hace referencia a Dios, ¿no? Que no se nombra a Dios, no aparece la palabra Dios en el Cantar de los Cantares. Entonces, ¿qué es? Pues es la expresión de un amor apasionado que se expresa en el cantar. Pues un amor de enamoramiento, un amor loco de enamoramiento, de esa fase primera del enamoramiento que uno se vuelve loco. Pues así, con un lenguaje íntimo, un lenguaje atrevido, en muchos casos, que embarga a toda la persona en ese amor. Los amantes solo viven para ese amor. En realidad está hablando de lo que es central en la Biblia, que es el amor, porque la Biblia es una historia de amor, la de Dios con su pueblo, y porque Dios nos ama y ama a su pueblo con un amor así, o sea, con un amor loco, con un amor apasionado, con un amor de enamoramiento. El Cantar de los Cantares se le atribuye a Salomón, es un recurso que se llama la pseudonimia. Este recurso implica que se dice que es un autor, que en realidad no es, para dar autoridad a ese escrito. Bueno, la fecha de composición la tenemos en el siglo III a.C. En realidad es un gran poema dramático, lleno de piropos, de requiebros, de cantos, de descripciones físicas, donde los amantes se buscan, se pierden, se desean, sufren nostalgia, ausencia, por no hablar de la maravillosa constelación de imágenes sobre la creación que hay, que se van ahí agolpando, el campo, las flores, la gacela, el palacio, que parece ahí como un cuadro casi barroco, ¿no? Lleno quiere recrear tanta belleza que aparece ahí todo condensado. Interpretación del Cantar de los Cantares. Tenemos que hacer una interpretación simbólica. Ya sabéis que un símbolo expresa una realidad trascendente. Y alegórica, que la alegoría es un símbolo prolongado. ¿Y cómo entendemos entonces el Cantar de los Cantares? El novio es Cristo y la novia es la Iglesia. Se trata de las bodas del Cordero, aunque no se hable de ello, pero es esto. Es un sentido nupcial muy fuerte, que es el que está en el centro, ya digo, de toda la Biblia, y que va a recoger la escuela de San Juan. Los escritos joánicos tienen todos este carácter nupcial. Por eso, si recordáis, el Evangelio, después del prólogo, empieza con las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque tiene todo este sentido nupcial, el texto. Luego, sabéis que también aquí se han inspirado los autores, como por ejemplo, pues, San Juan de la Cruz, con el Cántico Espiritual. ¿Por qué? Porque también se ha tomado para ver las relaciones entre Dios y el alma. Es decir, junto con esta perspectiva eclesial o interpretación eclesial, tenemos también esta interpretación, que es una interpretación de carácter personal. Es la relación de Dios con el alma. Y le han utilizado los místicos para expresar esta relación y la unión del alma con Dios y las fases hasta esa unión, que pasa pues, por la unión y por la transformación. También San Bernardo nos ha hablado en su sermón sobre el Cantar de los Cantares, o Fray Luis de León. O sea, que no habla de Dios, pero nos habla de la esencia de Dios. ¿Qué es? ¿El qué? Amor. Muy bien. Pues, Libro de las Lamentaciones. ¿Cuál es el Libro de las Lamentaciones? ¿Qué nos dice este libro? Este libro es una queja desesperada y una súplica a Dios. Imaginaos que estáis muy tristes. ¿Y qué hacéis? Lloráis y además lo escribís. Vuestras quejas, lo que sentís. Pues esto es el Libro de las Lamentaciones. Se le adjudica a Jeremías. También es un recurso de carácter pseudonímico, porque es muy diferente el estilo del libro de Jeremías en comparación con el estilo de este libro bíblico, de las Lamentaciones. La fecha de composición, pues, ¿qué hacen los intérpretes y los estudiosos de la escritura para ver las fechas de composición? Tienen que estudiar un poco el libro, y a partir del libro, a veces no se tienen más datos que el propio libro bíblico. ¿Qué nos narra el libro? Pues está hablando de hambre durante el asedio, nos está hablando de que el palacio y el templo habían sido invadidos, nos han hablado de las puertas que están derribadas, nos hablan del destierro, luego 587 a.C., aproximadamente hasta el 538.
son siempre, antes de Cristo, fechas aproximadas. En fin, está llorando pues la desolación que viene por causa del destierro y de la conquista del Reino del Sur, porque ya el Reino del Norte había sido conquistado. Características literarias: está formado por 5 cantos, fijaos que otra vez aparece 5, sigue siendo también un guiño al Pentateuco. Capítulo 1 y 5, que ofrece una descripción, capítulo 2 y 4, muerte y resurrección, y capítulo 3 y reconstrucción, donde pues se habla de la propia culpa, es decir, cómo todo eso es debido a la culpa del pueblo de Israel. Israel ha pasado por alejarse de Dios, y como consecuencia de ese alejamiento de Dios, pues les ha venido todas esas desgracias. Es la interpretación que hacen de ese hecho. Es decir, consecuencia, bien, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos las consecuencias de esos pecados, lo que eso nos trae, y vamos a acudir a Dios, que nos reconstruye y que nos da siempre nuevas oportunidades. Es un poco el mensaje de este libro bíblico. Hemos acabado los poéticos. ¿Os habéis dado cuenta? Sí, rápidamente nos hemos acabado los poéticos. Y ya sabéis que habría mucho que decir de esto, pero no os quiero aburrir demasiado, ¿eh? Vamos a pasar a los escritos sapienciales, los rasgos generales. A ver qué nos hablan de estos rasgos generales. Bueno, primero hay que entender un poco lo que es el concepto de sabiduría. ¿Y dónde viene ese concepto de sabiduría? Pues de la antigua sabiduría popular, lo del pueblo, de los ancianos. Cuando los ancianos te empiezan a decir, mira esa experiencia de vida que tienen los ancianos, y que los jóvenes van ahí ya un poco ahí en plan loco, yo hago lo que quiero, como me da la gana, y que te vas a dar el coscorrón, y entonces ya las personas mayores, que ten cuidado, que luego esto, bueno, tal. Bueno, pues un poco esa experiencia vital es la que viene a recoger, en principio, la que venía a recoger este sentido de lo que es la sabiduría. Que si entendemos lo que es la sabiduría, entendemos también lo que nos vienen a decir los escritos sapienciales. Entonces, sin embargo, esto que empieza así, en la época de la monarquía, se empieza al lado del templo, alrededor del templo, se empiezan a generar escuelas que nos hablan de lo que es esta sabiduría, que ya son escuelas mucho más intelectuales, y se realiza ya una reflexión mucho más honda y profunda de lo que podemos decir el arte de vivir, es decir, cómo vivir, cómo tenemos que vivir. Y a partir de ahí eso se va cultivando, sobre todo en la etapa de Salomón. Por eso Salomón, ya sabéis, que se le dice que es el rey sabio por excelencia, el rey prudente, el rey justo. Esta es una corriente que se va a ir asentando y que va a dar lugar a todos estos libros, pero sobre todo hacia el siglo IV, siglo III, todos los libros sapienciales. El mismo concepto de sabiduría va a ir adquiriendo características diferentes y se va a ir enriqueciendo. Y hay temas que son constantes en estos libros sapienciales. Por ejemplo, el tema de la retribución. Ya sabéis que si alguien estaba enfermo, pues ¿por qué estaba enfermo? Pues porque había pecado sus padres, ¿no? Entonces el sentido de la retribución ya y de la responsabilidad personal individual se va como asentando a través de estos libros. El sentido de la vida, el sentido del sufrimiento, la recompensa, o el sentido también de la muerte, ¿no? Los sabios, ¿qué hacen? Pues se apoyan en la razón. Se apoyan más en la razón que en la luz sobrenatural. Y viendo un poco lo que la razón les dice, luego les viene a proyectar la luz sobrenatural sobre lo que esto significa. ¿Cuáles son sus fuentes? Son la experiencia y la tradición. Luego los libros son fruto siempre de una reflexión. Entonces eran de los que se ponían ahí a pensar y luego pues ponían ahí sus reflexiones. Estos son una reflexión, todos estos libros sapienciales, si os dais cuenta. La forma literaria que más utiliza se le llama la sentencia. ¿Qué es una sentencia? Es una afirmación o una enseñanza que se expresa de forma solemne y con un valor universal y que se diferencia del consejo, porque este es un simple aviso. No es el único género utilizado, pero es el más. Las sentencias son sentencias solemnes, quedan ahí con mucha solemnidad.
ahí dichas. Respecto a las claves teológicas, pues la sabiduría se mueve en la perspectiva del hombre, bastante antropocéntrica. El hombre que ha sido creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, y que el Señor le ha dado esa capacidad para gobernar todas las cosas y que en su profunda sabiduría y providencia nos va guiando. Entonces, el sabio israelita es consciente de que vive metido en este misterio de Dios y que todo lo ocurre de alguna manera por lo que Dios quiere, de alguna manera, providencial, porque Dios quiere. Es como si el sabio fuera ahí sumergido en el pensamiento de Dios y empieza un poquito a pensar, permitidme esta expresión, como Dios, sino como Dios, siendo, ya digo, la perspectiva más desde el hombre. Por eso a la sabiduría se le llama la amada, alguien muy querido, se le llama la esposa ideal, se le llama la madre, que protege y alimenta, la maestra, la profetisa, la anfitriona. Al fin y al cabo, la sabiduría se identifica con uno de los atributos de Dios. Y al fin y al cabo, en el Nuevo Testamento también pues sabemos que se nos revela que el Logos es Jesús, sabiduría del Padre, que nos manifiesta toda la sabiduría. Porque ya sabéis que siempre la lectura del Antiguo Testamento, y es así como los santos padres lo han hecho, se conexiona siempre con el Nuevo, y leemos el Antiguo en la perspectiva del Nuevo, y en la perspectiva del Nuevo siempre está nuestro Señor Jesús, que es el que focaliza todo y el que en realidad es el centro de toda la palabra. ¿Qué tal vais? ¿Bien? Bueno, ¿bien? ¿Sí? Vamos con el libro de Job. Me voy a entretener un poquito en el libro de Job porque me parece un libro precioso y que plantea las etapas, lo que puede ser un itinerario en relación a cómo nosotros afrontamos el sufrimiento, o cómo podemos afrontar el sufrimiento. Entonces, vamos con el libro de Job. Bueno, si pensamos en el libro de Job, pues seguramente os venga a la mente y al corazón que eso es una reflexión sobre el sufrimiento. El hombre que fue probado y que sufrió mucho. ¿Es el sufrimiento y el dolor consecuencia del pecado del hombre? Esta es la reflexión que se hace el autor de Job. ¿Qué sentido el sufrimiento tiene en un inocente? Porque era Job inocente. Son algunas de las cuestiones que nos plantea este libro, que también se le ha llamado como el paciente Job, y que va a poner en tela de juicio algunas de las percepciones o de las tradiciones que tenía pues la versión tradicional de entender este tema. Entonces, si leéis el libro de Job, de tirada, de continuo, que también viene bien hacer esto con los libros de la Biblia de vez en cuando, hacerlo, porque a veces que nos quedamos pues, con lo que escuchamos en la liturgia, está muy bien, pero viene muy bien también leerlo de continuo. Os daréis cuenta que la reflexión, como suele ser el estilo de los sapienciales, va digamos, progresando a través del itinerario personal de Job. Es decir, el sentido del sufrimiento es lo que hay en realidad en este libro. Luego, pues aquí tenemos a Job, un hombre con su tragedia, en el que nos podemos sentir identificados cualquiera de nosotros, de cuando nos vienen los amigos a decir, ay, no te preocupes que Dios es muy bueno y te quiere mucho, y cuando uno está sufriendo le dicen, mira, déjame en paz, para decirme eso mejor te vas, porque es que no puedo soportar ahora mismo mi sufrimiento, ¿no? Entonces, es un poco nosotros nos podemos sentir identificados con este personaje en ese sentido. No tenemos datos sobre el autor, la época, las circunstancias, tenemos que recurrir una vez más a las alusiones. Algunos piensan que hay 3 autores por las diferencias entre algunas de las partes del libro de Job. No vamos a entrar en toda esta tesitura, simplemente decir que el estilo que predomina, que debía de ser el autor que redacta todo el libro, es un estilo que trata y que nos lleva a entender que el autor es un personaje muy religioso, muy instruido, un poeta excelente, por los datos que nos aporta el libro.
posiblemente se trataría de un sabio de Israel, conocedor de las tradiciones proféticas, que estaría bajo el influjo de la cultura extranjera y cuyas grandes obras pues también él conocía. Es un vocabulario donde nos habla con un estilo universal y lo que le preocupa es el destino del individuo. El libro se sitúa entre el siglo V y el comienzo del siglo IV. Cuanto a las características literarias, el rasgo más original es el diálogo. Hay monólogos y hay diálogos, o bien diálogos con los amigos y diálogos con Dios, con estos amigos entre comillas, vamos a poner, de Job. Bueno, pues vamos entonces ahora sí, a ir viendo ese itinerario de sufrimiento, a ver si luego si queréis lo podemos comentar y demás. Primero, el prólogo que está en prosa. Y parece que cuando le viene el sufrimiento a Job, ya sabéis la historia, ¿no? Va Satán y le dice a Dios que le deje probar a Job, porque sí, está muy contento Dios con Job, pero está muy contento por Job porque no, tiene riquezas, tiene familia, le va todo fenomenal. Si cualquiera fiel a Dios, entonces, fijaos que dice Satán, déjame que le pruebe, ¿no? Y ya sabéis que Dios permite que le pruebe. Como veis, siempre Dios es el que domina la cuestión. No se le va a Job de las manos, ni se le va ni nada de eso. Entonces, tenemos este primer momento donde Job dice, nada cuando empieza a venir el sufrimiento, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Y uno dice, madre mía, tiene todo este sufrimiento y ya lo que está diciendo, bueno, pues yo acepto como esto que me está ocurriendo. Parece que, de primeras, parece que Job va bien. Primero, a lo mejor nos puede también esto pasar a nosotros, que cuando nos viene el sufrimiento decimos, bueno, pues esto, que somos personas de fe, claro, como no era Job, pues esto será una prueba, ¿verdad? Y al principio nos viene y tendemos, en principio, podemos aceptarlo, ¿no? Pero luego, cuando el sufrimiento se va cronificando, o sea, se va prolongando en el tiempo y se va haciendo más duro porque le van viniendo más cosas, no solamente ya es su familia ni sus bienes, también es que luego al final acaba él mismo lleno de heridas horribles, con un dolor terrible. Entonces empieza ahí la cosa a cambiar. Y para más Inri empiezan los supuestos amigos a hablar con él, Elifaz, Bildad y Sofar, que están representando la sabiduría de Israel. Pero claro, estos argumentos que le dan, pues a él no le convencen, a Job no le convencen. Él piensa en su vida y él no ve que haya habido culpa para que las consecuencias sean todo este sufrimiento. Los amigos dicen lo siguiente: hay 4 actitudes que condicionan la felicidad humana: la conversión, la humildad, la fe y la oración. Y le dicen que sí, él seguramente ha tenido que fallar en algunas de esas cosas para que le vengan todas esas desgracias. En alguno de ellos debió de errar Job. Y Job reconoce sus limitaciones, que yo no soy perfecto, yo soy finito. Pero aunque yo sea así, no tiene esto sentido de que me venga todo este sufrimiento. ¿Y qué hace Job? Pues empieza a quejarse a Dios. Empieza a quejarse, empieza a revelar. Y le interpela a Dios. Y le dice, si mis días son así, déjame vivirlos en paz. Es decir, mátame a lo que quieras, pero no me dejes así. No me dejes así. Y si no, dime de qué se me acusa. O sea, no me dejes sufrir sin sentido. Porque es lo que ve Job, más que el sufrimiento, es la cuestión del sentido. O sea, más que no acepte el sufrimiento, él lo que no acepta es no saber el porqué. No saber el porqué de ese sufrimiento. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Acaso Dios se encarniza contra el hombre? Y hay una lucha, que sería como una tercera etapa, de Job frente a Dios, ¿no? Empieza a luchar. Esta lucha es una búsqueda de sentido, de respuesta. Empieza esa lucha fuerte, reivindicando su inocencia, ¿no? Y así aparece otro personaje que se llama Eliú, que era amigo de los amigos, imaginaos,
Entonces parece que es un hombre todavía más sabio y hace un discurso todavía como mucho más compuesto del sentido del sufrimiento, y le viene a decir que esto, que sí que lo podemos en cierto sentido pensar, que forma parte el sufrimiento de la pedagogía de Dios con el hombre, le viene a decir Eliú. Pero en realidad esto le acaba también a Job todavía como, digamos, revelando más por dentro, ¿no? Porque si los amigos venían así, luego el amigo del amigo viene de otra manera, por muy sabio que le digan, o sea, vemos como una incapacidad de estas personas de empatizar con Job. No, es que en esos momentos pues no necesitaba estos grandes discursos, sino más era una lucha interior frente a toda esta situación. Y entonces Job empieza ese diálogo con Dios. Y ahí empieza, en Job 38, cómo Dios responde desde esa tormenta interior de Job. Y al responder, pues le pone a la altura de Moisés y de los profetas, con quienes Dios hablaba de una forma muy especial, de una forma directa. O sea, le da un privilegio, digamos, a Job. Entonces Dios, ante Job, lo que hace es expresar cómo es él. O sea, no le da una respuesta. O sea, no le explica en realidad el sentido de ese sufrimiento. Dios es un Dios de orden, de equilibrio, de estabilidad. Dios es el que ve en lo hondo, el que ve también a lo lejos, el que es libre, el que nadie puede influir en sus decisiones, ni en su eficacia. En realidad Dios lo que se propone es abrir a Job al Dios misterio. Decir, mira, Job, tú no puedes entenderme. Es lo que venía a decirle a Job. Tú no puedes entenderme, tú no puedes meter en tu cabeza lo que yo soy, ¿no? Y pone imágenes monstruosas y pesadas, como un hipopótamo. Un hipopótamo da la sensación así, pesada, ¿no? Y la del leviatán, que es un cocodrilo en realidad. Y estos monstruos, ¿no?, que a veces deformes, un poco también diciéndole a Job, a ver, ¿a qué viene esta rebeldía? ¿A qué viene esta rebeldía? Empieza un poco a enfrentar también a Job consigo mismo, porque en realidad no has entendido cómo debe de ser esa relación conmigo, y no has entendido mi misterio, le viene a decir a Job. Y así Job aprende pues a la humildad, ¿no? Y ahí viene otra fase, que podremos llamar la quinta fase, cómo nos puede llevar el sufrimiento pues a la sumisión, al reconocimiento, a la entrega. Yo no entiendo nada, pero sí tiene que haber un sentido, pero ese sentido yo no lo conozco, pero confío. Entiendo que esto tiene que ser por un proyecto de amor para conmigo, Y entonces Job dice, de oídas había tenido referencias de ti, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Qué quiere decir entonces ahora Job? Mis ojos te han visto, es decir, yo acojo ahora al Dios que es misterio. Entonces Job recobra sus riquezas, recobra en realidad, porque Dios ya sabéis que le vuelve a restaurar. Dios reprende a esos amigos que no han sabido estar ahí en el sufrimiento de Job, y al final Job pues acaba entendiendo que todo aquello no era un castigo, sino más bien todo lo contrario, que era una prueba de amor, pues de la que a pesar de todo había salido airoso, porque si os dais cuenta, Job no se separa de Dios. Al sufrir no se separa de Dios, sino que busca respuestas a su sufrimiento, pero en Dios. Eso también lo podemos hacer nosotros cuando sufrimos. Pues, ¿por qué? Dios también entiende todo eso y acoge todo eso. Y dice Job, sé que todo lo puedes. O sea, la respuesta de Dios a cada hombre a través del sufrimiento es esta: el Dios de la sabiduría, el Dios que es misterio, el Dios al que acogemos. Claro está que en el Nuevo Testamento, cuando hacemos una lectura del libro de Job, pues ya entendemos todo
desde Jesucristo, y efectivamente el sufrimiento adquiere también así un sentido mucho más claro, que es la dinámica del amor. Bueno, mucho más claro, o sea, nunca puede haber una respuesta aquí concreta, ni mucho menos, por mucho que nos hablen los teólogos de respuestas concretas del porqué del sufrimiento, sino que la respuesta está en el amor, ¿no? Que es así el ser de Dios. Entonces, Job apunta a ese ser de Dios que es amor, que es sabiduría, donde el sufrimiento es Dios mismo el que está sufriendo por mí, cuando lo vemos desde Cristo. Es decir, Dios en este caso ni siquiera es que esté probando al hombre, es que Dios se hace hombre para que el hombre ame a Dios. Dios se hace hombre para que el hombre ame a Dios. Bueno, y esto respecto al libro de Job, que me he entretenido un poquito más, ya no os preocupéis que ya no me voy a entretener mucho y damos ya pie más a que hablemos o a como queráis. El libro de Cogelet, o el Eclesiastés. Bueno, este libro se escribe en la época de la dominación griega, del año 333 al 143 a.C. El libro de Cogelet es un pequeño librito de 12 capítulos que recoge las reflexiones de este salmo. Es muy poco lo que sabemos acerca del autor del libro del Eclesiastés, que ya también que toma ese nombre. Sabemos que Cogelet fue un sabio, un investigador tenaz, un autor prolífico, un buen escritor, es decir, un maestro del pueblo, pues, que quiere enseñar el arte de vivir. Una existencia vivida así como lucha, como conquista. De lo que se trata es de aprender a vivir, ¿no? De esta situación, qué he de hacer o qué no he de hacer. Se pueden distinguir 4 partes, todas ellas estructuradas de forma muy parecida. Tras la pregunta sobre el provecho o la recompensa, pues empieza la reflexión. Fijaos de nuevo, este recurso, se hace una pregunta y se empieza esta reflexión. Se trata en 4 partes. Primero habla de la sabiduría, del trabajo. Segundo, del tiempo. Tercero, de la justicia en relación con la sabiduría. Y cuarto, de los límites de la misma sabiduría y de la cuestión de la recompensa. Es una reflexión en tono coloquial, con muchas máximas tradicionales, que muchas veces rebate el autor, con una sintaxis muy repetitiva en muchos casos. Claves de este libro. ¿Qué provecho saca el hombre de todos los afanes que persigue bajo el sol? Seguro que el texto que más nos suena es: todo tiene su momento, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de arrancar y tiempo de plantar, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de construir, y así sigue, tiempo de. ¿Veis qué repetitivo es? Tiempo. O sea que el vocabulario aquí rico, si vemos las veces que repite tiempo, pues podemos contar y son muchas. ¿Pero por qué? Porque ya parece que te va dando sosiego ya el tiempo en la repetición tantas veces de la misma palabra. Lanza entonces la reflexión a través de la pregunta y habla de Dios, de cómo es Dios, de quién es el Dios para este autor. Es un Dios creador, un Dios juez. Nos habla de estas obras de Dios que son inaccesibles, el Dios eterno, el Dios cuyos juicios no podemos controlar, el Dios también al que hay que tener una actitud de sumisión y de respeto. Luego, hemos de entender, porque seguramente que os pasará, no sé si os pasa, a mí me pasa, que cuando vas conociendo más la palabra de Dios, pues hay libros que te encantan y sigues leyéndolos muchas veces y sigues sacando ahí un montón de cosas, y hay otros pues que no te encantan tanto, ¿no? O si empezamos sobre todo con todos los castigos y las matanzas que aparecen a veces en todos los libros históricos, o por ejemplo, por poner ahí, pues dices, bueno, pues sé que esto hay que interpretarlo, que es la pedagogía de Dios, pero que te captan algunos más o menos. Lo que quiero decir es que también tenemos que tener una visión de la palabra de manera polifónica. ¿Qué quiere decir esto? Pues una polifonía es la gran diversidad de autores, la gran riqueza que tiene la palabra, y como todo eso pues nos está hablando del mismo Dios.
y hemos de entenderlo así en esa diversidad, ¿no? A lo mejor hay alguna voz que te guste más que otra, que te atraiga más que otra, pero todo forma parte de ese compendio que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿no? Lo digo porque quizá pues pueda pasarnos con algunos de estos libros. El libro del Eclesiástico. El libro del Eclesiástico es el único libro del Antiguo Testamento que lleva el nombre de Sirácida, hace Cogelet, pero en este caso sí que conocemos un poco más de este autor. Es profesor, este autor, imparte clases en Jerusalén, enseñaba cómo hay que conducirse la vida y los preceptos de la ley de Moisés, y la fecha de composición debió de ser entre las primeras décadas del siglo II a.C. Este libro nos habla también de cómo Dios es justo, de cómo es imparcial, nos habla de cómo la relación con Dios ha de ser desde el Dios que es creador, de Dios que es infinitamente sabio, del Dios que premia a los buenos, del Dios que llama al arrepentimiento. Veis que, bueno, aquí son muchas cosas también las que están comunes con el libro anterior, ¿no? Entonces, no me voy a parar más. El libro de Proverbios, que también es un conjunto de sentencias aproximadamente del siglo III y que tiene también estas características. Y un poquito os hablo del libro de la sabiduría, que es el último libro escrito del Antiguo Testamento. Es uno de los libros en los que mejor se va a apreciar el influjo de la cultura helenística, de la cultura griega. Daos cuenta que en la época ya de la conquista griega, ¿no? A partir del 333, pues hubo un gran influjo, lógicamente, de lo que es esta cultura que tanto pesó en aquel momento y que sigue estando, esa cultura clásica. Aparecen las ideas platónicas de la inmortalidad del alma, y esto va a ir configurando pues toda la doctrina sobre la resurrección, que se va a ir también ya apuntando en el Antiguo Testamento. El libro es también conocido como la sabiduría de Salomón. La traducción latina de San Jerónimo de la Vulgata lo tituló Sabiduría. Su autor pues, debió de ser un judío de la diáspora en Egipto. Su fecha de composición entre el 150 y el año 30 a.C. El autor quería ayudar a mantenerse firme en la fe y que destaca pues, la excelencia de la religión judía frente a otras formas que son formas idolátricas, y pone en relación la cultura griega también con la tradición judía. Claves teológicas de este libro. Pues en el libro de la sabiduría aparece sobre todo la sabiduría en relación con el término justicia, en una triple perspectiva. Justicia como virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. Justicia en cuanto a bondad, rectitud, honradez, fidelidad. Justicia en cuanto a fuerza, en tercer lugar, o acción por la que Dios nos salva y nos libera de todo mal. Vuelven a reaparecer estos temas en los que insisten los sapienciales, como retribución, sentido de la sabiduría, providencia de Dios, intervención de Dios en la historia. Se reconoce también la belleza de la creación. Y recordad como el autor de Sabiduría, en ese capítulo 9, que ese sí que le leímos mucho también, porque lo incluyen dentro de la liturgia, como Salomón pues, pide la sabiduría, como es ese clamor, encontrando pues, esa sublimidad de la sabiduría, esa excelencia. A modo de conclusión, ya, sí, termino, amigos. Termino con el texto de Sabiduría 7, del 22 al 30, donde quizá a lo mejor lo conocemos menos que el texto de Sabiduría 9, donde viene ese clamor de Salomón, que tanto le agrada a Dios, que como había pedido la sabiduría, pues le agrada mucho a Dios y Dios le hace el rey sabio. Pero en este caso tenemos las características de la sabiduría, que se ve también bastantes en el vocabulario, influencias de la cultura griega, ¿no? Dice, la sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, límpido, diáfano, impasible, amante del bien,
expedito, agudo, benéfico, amigo de los hombres, libre de inquietudes, todo lo vigila y lo penetra. En ella está el hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Es una irradiación de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Aunque es una, lo puede todo sin salir de sí, todo lo renueva. Y entrando en cada época, en las almas santas, hace amigos de Dios y profetas, porque Dios solo ama al que vive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz sale vencedora, porque la luz tiene que dejar paso a la noche, pero no hay maldad que prevalezca sobre la sabiduría.